Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Listo, chicos. Muy buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Hoy me conecté tarde porque adivinen dónde estaba. En el salón de ayer. Y yo sí veía nombres raros y decía, esta gente está equivocada en el salón que no es. Cuando me di cuenta que yo era el que estaba donde no era. Pero bueno, me di cuenta a tiempo. Bueno, entonces se dieron cuenta que ya ya tienen la nota del parcial 2, ¿cierto? Profe, Sí.
Buenas noches, profe, disculpe. Es que no sé, pues yo llegué un poquito tarde. Pero es que la nota del parcial su merced lo calificó fue de 0 a 100. Entonces, yo lo multipliqué, fue el 5 por el 86%, por ejemplo. Sí, ¿Está exacto. bien o? Sí, exacto. Si tú tienes 86, coges 86, lo divides en 100 y eso lo multiplicas por 5. Ah, listo. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que solo hay 4 personas que no deben tener la nota. Primero, o porque fue completamente ilegible. No sé si la persona que le apareció una nota de 0 abrió el archivo y se dio cuenta que era ilegible. Ah, sí, pues sí. No sé si Ay, está la compañera. Me cagué otra vez. Bueno, le falta la nota a ella o a las personas que le enviaron fuera del aula. Que no sé si es que no Profe, oigan correo, chicos, ustedes. profe, buenas noches. Hola. Qué pena, soy una de las... Es que se me va el internet, perdón, profe. Dime. Profe, soy una de las personas que esto sí tuve inconvenientes, la verdad. Lo estoy desarrollando y le tomé 20 minutos, no sé qué me pasó, le tomé 20 minutos para subir el parcial. Y ya estaba cargando y claro, claramente fue como, estaba en el tiempo, pero se quedó como cargando ahí el internet y no me alcanzó a subir. Por tal motivo yo te lo envié al correo, pero digamos que te lo envía pues 1 o 3 minuticos después, pero no sé, me llegó un correo tuyo, no sé si es verdad que lo tengo que volver a presentar o algo así. ¿Es eso verdad? Sí, pues es que yo pagué la primiparada porque yo consulté con el área y me dijeron, la regla que se definió en ciencias básicas, si por X o Y motivo, es decir, puede que no sea culpa de ustedes, como en el caso que les pasó del internet, que si no se sube al aula, lo que tendrán que hacer es presentar un supletorio. Esa fue como la información. Yo le respondí de correo lo más pronto posible y pues no recibí como respuesta, porque era importante saber en qué horario adicional. Entonces, ¿quién es la otra persona que esté en esa misma situación? yo, profe. Bueno, entonces, hay 2 tipos de casos. Efectivamente, los que me lo enviaron 3 minutos después, pues yo puedo calificarlo con una penalización pues para que no lo tengan que presentar. Pero la persona que me lo envió 18 minutos después, es claro que sí tiene que presentarlo. Y pues creo que con ella ya programamos cuándo lo vamos a presentar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues bueno, tengo que calificar esos 2 parciales que me llegaron por correo con una penalización, ¿listo? La otra chica pues tiene que presentar nuevamente el parcial. eh, y la compañera que es ilegible el parcial es la que me preocupa que no se reporta. No sé si está aquí o no está. Bueno, si no aparece, pues no sé qué nota le puedo poner, pues porque no. Profe, ¿puedes Hola. decir quién es, por favor? Es que no recuerdo. No recuerdo, pero Profe, ella qué la única. pena, yo tengo la nota, ¿me puedes colaborar? Si yo tengo nota o no. Ordóñez Castañeda. Espérenme, miro un segundo. Ay, 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 ay. Lo peor es que la persona que lo entregó ilegible lo entregó súper rápido. Es decir, tuvo tiempo de verificar que no se podía ver. Liliana Pedraza.
Angie Liliana Pedraza Sea, ¿se encuentra acá o no se encuentra? Bueno, parecer no se encuentra. Todas las demás personas que, mejor dicho, todas las personas que lo subieron al aula ya tienen la calificación en el aula. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? Yo el día de mañana no, el jueves, pues igual ya ustedes conocen las notas, son únicamente 3, ¿cierto? Pero yo les voy a enviar un correo o les voy a publicar en el aula el consolidado de las notas de su corte. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que por favor la revisen y en caso de que haya alguna inconsistencia me informen inmediatamente porque el viernes ya las voy a subir al sistema. ¿Listo? Profe, Pues yo pensaba otra que hoy iba a pregunta. ser la alimentación de las notas. No, pues las notas ya las tienen con observaciones. Entonces yo les subiré la solución del parcial y pues ya No, me simplemente... refiero al total de las notas, o sea, las notas y cuál sería la nota final, La nota que es lo que del primer corte, profe. realmente se hace. No, sí, eh, entiendo eso. Por eso les digo, pues ustedes ya conocen sus 3 notas. O sea, perfectamente ustedes podrían calcular la nota. Pero yo se las voy a consolidar, pero se las voy a enviar por correo. No se las voy a mostrar aquí en la clase. ¿Listo? bueno, listo, profe. ¿Listo? Es más por el tema, porque vamos un poquito atrasados. Pero igual ustedes ya tienen todas sus notas. O sea, ustedes ya podrían sacar la nota y simplemente compararla con la que yo les envíe. ¿Listo? Y obviamente en caso de que haya alguna inconsistencia, pues estaré muy presto al correo para atenderlo. ¿Listo? Profe, un paréntesis del puntico de esas décimas que tenía por un ejercicio alguna vez de un bono, ¿ese está por ahí pendiente o aún no? Sí, eso no está como, o sea, en la nota de tu parcial no No está, está creo, pero conjugado. era para el parcial 1, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, creo que sí, profe. Sí, no, no está computada. De hecho, Bueno, envíame un correo si no se me olvida computarla. ¿Listo? bueno, Bueno, Liliana está tratando de conectarse, me escribió que tiene problemas de internet, entonces es por eso que no se ha podido conectar, pero que ya está pidiendo ingreso. mm, ok, bueno, no aparece, sí, ya. ¿Listo? Bueno, ahora, sí, unas observaciones sobre el tema del parcial. ¿Listo? Para que, nuevamente, pasé la primiparada, pero no quiero que vuelva a pasar en ningún parcial, ¿cierto? Entonces, bueno, primero les pedí un único favor y es que por favor entregaran la solución en el mismo formato del enunciado que se les entregó. Muchas personas no lo hicieron, no entiendo por qué. Si eso vuelve a pasar después, pues tendré que bajarles en la nota, porque es simplemente seguir una sencilla instrucción, ¿cierto? Segundo, en el enunciado decía claramente que el procedimiento se debía mostrar, ¿cierto? Ahora, yo les dije, ok, yo no necesito que, por ejemplo, mientras están haciendo el tablero simplex, me muestren cada operación que hicieron, yo sumé esto con esto, pero sí que me dijeran cómo salió una fila a partir de otra, que me dijeran la fila 1 es la fila 2 multiplicada por 3 veces la fila 1. ¿Listo? Entonces, muchos pusieron la respuesta sin ni siquiera escribir ese procedimiento. Yo en este caso fui bastante laxo con el tema de la calificación y pues como que no le puse mucho cuidado. Pero en una ocasión posterior, si no ponen el procedimiento, simplemente no se les va a valer la respuesta. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, yo entiendo que hay métodos alternativos, que uno puede encontrar métodos alternativos en Internet, pero pues a mí me queda muy difícil adecuarme a los métodos que ustedes de pronto consultan por fuera y que no tienen que ver con lo que se explicó en clase, ¿cierto? Ahora sí, hay métodos alternativos de hacer las cosas, pero hay unos métodos que la verdad yo no sé de dónde sacaron ustedes esos métodos y lo peor es que había varias personas que tenían exactamente el mismo método y la verdad pues se me hace demasiado extraño de dónde lo sacaron que la M mayúscula se despejaba y valía 0,5. O sea,
en todo lo que yo llevo, que estudié y que he trabajado, pues yo no conocí ese método, ¿cierto? Lo peor es que llegaban una respuesta, pero no era claro cómo llegaban. Eso fue lo que más me dejó impactado. Entonces, de ahora en adelante, pues yo tendré que evaluar lo que yo les pueda enseñar. ¿Listo? Entonces, si tienen métodos alternativos y yo no los manejo, pues yo no les puedo calificar esos métodos. ¿Listo? Pues porque por algo yo me tomo aquí el trabajo de explicarles de alguna forma, ¿cierto? Ahora, habrá cosas que de pronto sí se pueden hacer mejor o de pronto yo soy muy lento en algunas cosas, en unos métodos, eso ya es un tema diferente, pero que cambien el método completamente y adicionalmente ni siquiera expliquen cómo lo hicieron, en otra ocasión no lo voy a valer. ¿Listo? Yo podría, como dice ahí, en esos parciales que tuve tantas dudas, decirles que me expliquen cómo lo hicieron. Y de hecho creo que si leyeron el encabezado del enunciado del parcial, eso se puede hacer. Entonces, por ahora, por este parcial vamos a dejarlo así porque no quiero desgastarme más. Pero en próximos parciales no voy a aceptar ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Ya se conectó la compañera Liliana? Sí, profe, buenas noches. Ok, ¿revisaste tu parcial? Sí, señor, pero Ok, no es revisaste que no se puede leer, o sea, sí está el archivo, están los números, todo, pero la foto está extremadamente, no sé, mal tomada o no sé, pero pues yo no pude entender lo que sí, escribiste. pues por lo que es por escáner, profe, en Camescan, creo que es, pero creo que queda mejor en foto. Sí, Y en de este hecho caso, queda ¿qué mucho podría mejor en hacer? foto, entonces necesito que le tomes obviamente las fotos exactamente las mismas que subiste y me las envíes porque pues no tuve cómo calificarte el parcial porque no entendí. Bueno, profe, ya te las envío. ¿Listo? Listo, chicos. Bueno, entonces ahora sí, en la semana 8 van a encontrar una presentación que es la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Para que por favor la descarguen en este momento. En el campus, profe. Sí, señor, en la semana número 8. ¿Listo? Esta es la presentación que van a encontrar ahí. Bueno. Entonces nuestras próximas 10 clases más o menos las vamos a dedicar a un problema que se llama el problema de transporte, que a su vez, del cual a su vez se puede deducir un problema que se llama de asignación y un problema que se llama de transbordo. ¿Listo? Digamos que todo va a seguir estando un poco relacionado con el tema de programación lineal. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en qué consiste el modelo de transporte estándar? Entonces, es una de las situaciones más prácticas que uno podía encontrar, es decir, que aunque uno lo ve aquí como ciencia básica, pues podría eventualmente aplicarlo en una situación real. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Primero, va a haber un conjunto de M puntos de suministro a partir de los cuales se envía un bien. El punto de suministro I abastece a lo sumo S sub I unidades. Entonces, bueno, primero, ¿por qué se llama el método del transporte? Entonces, es un modelo que nace de problemas del transporte de bienes y servicios. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pues no es que únicamente sirva para ese tipo de contexto, sino que puede aplicarse en otros contextos un poco más generales.
Pero digamos que el origen es del problema el cual usted tiene que transportar unos bienes desde unos puntos de origen hasta unos puntos de destino. ¿Listo? O sea, una situación bastante común y bastante particular, sobre todo pues en el mundo empresarial. Entonces, en este caso, ¿por qué se caracteriza el problema? Va a haber M puntos de suministro a partir de los cuales se envía un bien. Entonces, esos bienes de suministro, esos puntos de suministro, ¿qué pueden ser? Pueden ser, por ejemplo, plantas de producción, ¿cierto? Que envían bienes, no sé, a otros almacenes, a unos centros de distribución o a los clientes finales que tienen que enviar o entregar cierta cantidad de bienes. ¿Listo? ¿Cuál es el tema? Que cada punto de suministro tiene una capacidad máxima de suministro. Por decir, una planta de producción pues no podrá enviar más bienes que los que puede producir, ¿cierto? Básicamente, y así sucesivamente. No sé, por ejemplo, un centro de distribución no podrá enviar más bienes que los que puede almacenar o que los que puede transportar, porque de pronto no hay camiones suficientes. ¿Listo? El hecho es que tengo varios puntos de suministro que deben enviar algún tipo de bien a otros puntos. ¿Listo? Segundo, va a haber un conjunto de N puntos de demanda a los que se debe enviar el bien. ¿Listo? El punto de demanda J debe recibir por lo menos de sub J unidades del bien enviado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tema? Si la planta lo que hace es enviar directamente a los clientes, pues bueno, cada cliente en este punto será un punto de demanda que va a requerir cierta cantidad de unidades, ¿cierto? 10 unidades, 20 unidades, 10 lotes, 100 lotes. Entonces, ahí tenemos los que envían y tenemos los que reciben. Dice, una unidad enviada desde el punto de suministro I al punto de demanda J incurre en un costo variable C sub IJ. ¿Listo? Es decir, no es lo mismo enviar desde cualquier punto a cualquier destino. El costo es diferente. ¿Y en función de qué puede variar ese costo? Pues bueno, si hay un cliente que está más lejos que otro, por ejemplo, pues probablemente me cueste mucho más entregarle al cliente que está más alejado, ¿cierto? O si, por ejemplo, hay que entregar de una ciudad a otra, aunque de pronto esté cerca, puede que tenga más peajes. Entonces, el costo de transporte se va a disparar para entregarle al cliente que requiere que yo pague más peajes, ¿cierto? Entonces, el tema es que cada posibilidad de entrega desde una fuente a un destino va a tener un costo pues que va a ser variable, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es muy sencillo, es minimizar el costo total de entregar todos los bienes que requieren los puntos de demanda por medio de los puntos de suministro, ¿cierto? Claramente, la idea es hacerlo al menor costo posible. ¿Listo? Entonces, para nosotros no es tan ajeno ese problema porque de hecho ya hemos hecho algo parecido. No sé si se acuerdan o no se acuerdan. Lo habíamos hecho hace muchas clases atrás cuando decidimos hacer este ejemplo. ¿Listo? ¿Todos se acuerdan el ejemplo de la energía eléctrica? Sí, profe. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál era el problema original ahí? Yo tenía varias plantas, en este caso, pues, productoras de energía o distribuidoras de energía. Tenía 4 destinos a los cuales yo debía cumplirle sus demandas y pues suplir la demanda de un origen a un destino, pues tenía un costo. ¿Listo? Entonces, ese ejemplo no es exactamente un ejemplo de transporte. Ya vamos a ver por qué, ¿cierto? El problema de transporte únicamente debe estar limitado a 2 tipos de restricciones. Entonces, si recordamos cómo lo solucionamos, que también lo tengo por aquí, este era el ejemplo, entonces mi variable de decisión era
cuánto enviaba desde cada planta hasta cada ciudad. La función objetivo pues era minimizar simplemente los costos totales de envío y tenía varias restricciones, ¿cierto? Y entre ellas las importantes eran la de energía mínima. ¿Qué decía? Pues que todo lo que llegara a cada ciudad tenía que ser como mínimo la demanda que tuviera esa ciudad. Entonces aquí tenía la de Barranquilla, la de Cartagena, la de Banco y la de Santa Marta. Y el otro conjunto de restricciones importantes eran las de capacidad de producción, que básicamente lo que me decían era que usted de una planta no podía enviar más unidades que las que tuviera capacidad de producir, ¿cierto? Entonces aquí todo lo que enviara de la planta 1 tenía que ser menor o igual a su capacidad, lo mismo para la planta 2, lo mismo para la planta 3. ¿Listo? Y ya estas restricciones, que era la relación de producción y la restricción que era también el porcentaje de participación de cada planta, entonces eran restricciones adicionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Para que yo pueda llamarlo un problema de transporte, únicamente debe tener restricciones, en este caso, de demanda, que en este caso sería el cumplimiento de la energía mínima, y restricciones de capacidad de suministro o capacidad de producción. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, pero profe, ¿pero por qué? Entonces, resulta que uno podría plantearlo como programación lineal, ¿cierto? Y pues hacerlo como lo hemos hecho siempre, con el método simplex normal, o en caso de que haya restricciones mayor o igual que aquí va a haber, usar el método de la gran M. Pero entonces, el método de transporte yo también lo puedo hacer por programación lineal, pero gracias a la forma particular que tiene, puedo usar métodos que son numéricamente mucho más eficientes que el método simplex. ¿Listo? Entonces, en este caso, si vuelvo a la presentación acá, ¿cómo se reduce el modelo de transporte estándar? Entonces, miren que es muy similar al que habíamos hecho anteriormente, pero simplemente se tienen en cuenta, no es que simplemente se tengan en cuenta, sino que simplemente van a existir las restricciones de capacidad de suministro y las restricciones de capacidad de demanda. Si tiene alguna restricción adicional, bueno, y obviamente la de no negatividad. Si tiene una restricción adicional a esos dos conjuntos, ya no se podría llamar técnicamente problema de transporte. Va a ser un problema general de programación lineal, que fue como lo modelamos en su momento al principio. ¿Listo? Entonces miren que recordando cuál es la variable de decisión, simplemente van a ser las unidades enviadas desde el punto de suministro I al punto de demanda J, tal cual lo habíamos hecho en nuestro problema inicial, ¿cierto? Miren que es lo mismo, simplemente que las palabras cambian un poquito por el contexto. ¿Cuál es... ¿Cuál es la función objetivo que en este caso hay que minimizar? Entonces es minimizar el producto de la variable, que en ese caso es como el arco, multiplicado por el costo unitario relacionado con ese arco, que fue también precisamente lo que habíamos hecho en este caso, ¿cierto? Entonces mire, a coger la variable y multiplicarla en este caso por el costo unitario, que recuerden que aquí era coger la distancia y multiplicarla por lo que costaba transportar la energía cada kilómetro. ¿Listo? Entonces miren que por ahí vamos bien. Las restricciones de capacidad de suministro, que si nos fijamos acá, lo que me están diciendo es que, en este caso, miren que para cada I igual a 1, 2 hasta M, es decir, que tengo que hacer una restricción, en este caso, para cada planta, en este caso, para cada punto de suministro. ¿Listo? Entonces, miren que, ¿qué me está diciendo? Todo lo que envíe desde un punto de suministro a cualquier punto de demanda tiene que ser menor o igual a S sub I. ¿Y qué es S sub I? Pues la capacidad de suministro que tiene esa. También lo habíamos hecho en este ejemplo.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí están es esta, la capacidad de producción. Entonces, miren que aquí, este 1600 es lo que yo llamo SJ, que sería la capacidad de suministro, en este caso de la planta 1. Entonces, miren, todo lo que envío de la planta 1 a cualquiera de los destinos debe ser menor o igual a la capacidad que tengo. ¿Listo? Y lo mismo dice para las 3 plantas. Y las restricciones de demanda que tiene que ver es con que todo lo que yo le envío, en este caso a los destinos, pues tiene que ser mayor o igual a la demanda que tiene ese destino, que fueron precisamente las restricciones que hemos llamado aquí de energía mínima. ¿Listo? Entonces, y las de no negatividad, obviamente. Entonces, así se modela con programación lineal el problema de transporte. Es relativamente sencillo. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuál es la buena idea? Que la buena idea no es sino la buena noticia. Que, ok, podríamos hacerlo con simplex normal, ¿cierto? Pero pues una de las características de los problemas de transporte, sobre todo en situaciones reales, es que van a aparecer muchísimas variables, ¿cierto? Entonces el simplex, entre más variables tenga y tiene muchas restricciones también de mayor o igual, pues el problema se va a volver un problema gigante. Y aunque lo podríamos resolver con un programa, igual el programa se va a recargar si el número de variables son muchas, ¿cierto? Entonces, bueno, también tenemos que hacer una clase para hacer simplex, ya sea con Excel o con algún otro software. Creo que quedará pendiente para después de Semana Santa, pero lo tenemos que hacer, ¿listo? Porque uno en la vida real, pues, en un problema real como tiene muchas variables, pues rara vez lo va a poder hacer a mano, ¿listo? Como si lo hacíamos en los ejercicios de acá. Entonces, esta es la formulación de programación lineal de un problema de transporte. ¿Listo? Pero entonces, para que sea fácil resolverlo por métodos alternativos que no sean necesariamente el simplex, pues vamos a hacerle ciertas modificaciones. ¿Listo? Entonces, el primero es el siguiente. Bueno, primero, ¿qué es un modelo de transporte equilibrado? Primero que todo. Entonces, es un modelo en el cual la sumatoria de todas las capacidades de suministro es igual a la sumatoria de todas las demandas. Eso en palabras, ¿qué significa? Que todo lo que se puede enviar desde los orígenes o desde los puntos de suministro, pues va a ser igual a todo lo que le están demandando, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a facilitar un poco la resolución de ese problema. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos hecho acá, suponiendo que fuera de transporte, es decir, que no tuviera estas últimas restricciones, la de producción y la de, ¿cuál era la otra? La relación de producción y esta otra que era pues como el porcentaje de participación. Entonces, ¿ese sería un modelo de transporte equilibrado o no? Aquí están los datos como importantes. Es decir, en este ejemplo, la suma de las demandas es igual a la suma de las capacidades de producción. Chicos, si quieren, reléanlo. Reléanlo, porfa, y me responden la pregunta si son tan amables.
No, profe, no serían iguales. Exacto, no serían iguales, ¿cierto? Creo que es más grande la oferta que la demanda, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos tener un modelo de transporte equilibrado y un modelo de transporte no equilibrado. Sin embargo, resolver el problema de transporte no equilibrado no me va a dar facilidades. Me tocaría hacerlo por simplex, como siempre lo hago, ¿cierto? Pero si es equilibrado, él sí me va a dar unos beneficios y es que lo puedo resolver de manera más sencilla. Entonces, bueno, eso es lo primero que tienen que ver ustedes cuando les den un problema de transporte. Si es equilibrado o no es equilibrado. Ya vamos a mirar cómo tratar los dos tipos de modelos. ¿Listo? Entonces, modelo de PL para problemas de transporte equilibrado. Entonces, ¿qué pasa? El modelo va a ser exactamente, bueno, no exactamente el mismo de acá, sino que va a ser similar al modelo original, pero lo que va a cambiar es lo siguiente. En cuanto a las restricciones funcionales, las desigualdades se van a convertir en igualdades. ¿Listo? ¿Por qué es posible eso? Recuerden que yo aquí en este caso, yo quiero es minimizar el costo total. Y pues cada unidad que yo envíe me va a costar. Entonces, si yo tengo una restricción de que digo, a tal cliente le voy a enviar, le tengo que enviar 50 o más unidades, pues yo voy a intentar entregarle las 50, porque esas 50 me va a dar el menor costo, ¿cierto? Si yo envío 51, pues va a haber un costo adicional de la una, ¿cierto? Como él me está pidiendo mayor o igual a 50, pues con 50 cumplo, ¿cierto? Ahora, ojo que sí estoy pensando en minimizar los costos, porque si fuera a maximizar los ingresos, pues obviamente para mí es mucho mejor enviarle más unidades. Pero pues como el modelo del transporte acá me está indicando que quiero minimizar es el costo de envío, pues entonces fíjense en que en la práctica yo podría convertir la restricción de demanda en una igualdad, es decir, entregarle exactamente lo mínimo que él necesita pues para yo cumplirle. ¿Listo? Y con respecto a las restricciones de capacidad de suministro, entonces pues envíele toda su capacidad, ¿cierto? ¿Por qué no guardar? Ya vamos a mirar por qué. Entonces, el hecho es que en un modelo equilibrado yo puedo convertir las restricciones de mayor o igual o menor o igual directamente en igualdades. ¿Listo? Y es porque existe el siguiente supuesto. Entonces, de ahí es donde viene la justificación de por qué necesito en ese caso realizar o igualar esas restricciones. Entonces, cada punto o nodo de suministro tiene una capacidad fija, ya lo sabemos, de unidades la cual debe distribuirse completamente entre los destinos. ¿Listo? Es decir, en pocas palabras, es como que yo debo escoger ese flujo total de modo que en las plantas no se quede nada. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué, que puede sonar un poco raro. Pero ojo, eso es un supuesto, es decir, que yo voy a trabajar asumiendo que eso va a ser así. Ahora dice, cada punto o nodo de demanda tiene un requerimiento de demanda fijo de unidades y debe satisfacerse completamente. ¿Listo? Por los puntos de suministro. En ese orden de ideas, pues es que yo puedo convertir estas dos restricciones que tenían desigualdades en igualdades. Es decir, mando full todo lo que tenga y tengo que enviarle exactamente lo mínimo que necesite el cliente. ¿Listo? Porque si le envío más, pues ya veo que eso me va a afectar en la función objetivo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí viene el otro meollo del asunto. Propiedades de soluciones factibles. Un modelo de transporte tiene soluciones factibles sí y solo sí. Básicamente me está diciendo que solo tiene solución si es equilibrado. Es decir, si yo cojo uno desequilibrado y lo voy a resolver como problema de transporte, me va a decir que no es factible. ¿Por qué no es factible? Porque debe cumplir estas dos cosas simultáneamente. Se debe cumplir la demanda de todos y yo debo enviar absolutamente todo lo que tenga en las plantas. Entonces, pues claro, si en este ejemplo
que no sé realmente los valores, pero supongamos que la suma total de lo que pueden enviar las plantas es, qué sé yo, 5.000 unidades y la demanda es 6.000 unidades y todas las restricciones de demanda son mayor o igual, pues miren que el problema claramente me va a decir que es infactible, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque distribuye como distribuye estas 5.000, siempre va a haber un faltante de 1.000, ¿cierto? Entonces, no se van a cumplir todas las restricciones de mayor o igual, ¿cierto? Ni siquiera cuando lo convierto a igualdad se me van a cumplir. Entonces, obviamente si hay un desbalance entre el suministro y la demanda, no va a haber en este caso solución. Ahora, ¿qué pasa si fuera al revés? ¿Qué pasa si aquí yo pudiera producir 6.000, pero la demanda únicamente es 5.000? Ustedes van a decir, pues sí, se van a cumplir la demanda se va a cumplir, pero ¿qué va a pasar con el tema que dice que yo tengo que enviar todo lo que produzco? Pues lo mismo, aquí me van a quedar sobrando 100 unidades que no tengo a dónde distribuir. Entonces, técnicamente, no tendría solución ese problema si está desbalanceado, ¿cierto? O sea que, si resolvemos esta programación lineal que hemos planteado aquí, si la resuelvo por simplex, pues quizá me va a dar la solución, ¿cierto? Porque cuando no es problema de transporte, yo de las plantas puedo enviar simplemente lo que necesite. Incluso podría incumplir con las demandas de algunos puntos. Bueno, la de las demandas sí, como la planteamos aquí, no tendría por qué cumplirlas. Pero fíjense que con los de suministro sí, mire, yo puedo enviar menos de 1.200, puedo enviar 1.000 y no hay problema. Aquí puedo enviar 500 y no hay problema. Lo importante es que cumpla las restricciones de demanda en este caso. ¿Listo? Entonces la pregunta es, pues yo creería que en la vida real, la mayoría de situaciones, los modelos de transporte serán equilibrados o no equilibrados. ¿Qué opinan ustedes siendo ya más pragmáticos desde la experiencia? ¿Cuáles serán más comunes? ¿Los equilibrados o los que no son equilibrados? En una situación real, piénsenlo. ¿Qué dice Roger? Roger Rojas, ¿nos escuchas? ¿No está presente? Sí, profe, qué pena. Señor, cuéntanos. ¿Crees que en la vida real la mayoría de modelos de transporte van a ser equilibrados o desequilibrados? Desequilibrados, profe. Eso es lo más común, ¿cierto? Sí, Es señor. raro pensar que por esencia o por naturaleza eso es equilibrado, ¿cierto? Entonces, podríamos decir, bueno, pero entonces, pues de nada nos sirve. Gracias, Daisy Joana. Opina lo mismo. Pero pues, ¿de qué nos sirve entonces si la mayoría no son equilibrados? Pues bueno, la buena noticia es que cualquier problema que no esté equilibrado, yo lo puedo convertir en uno equilibrado. ¿Cómo? Vamos a ver que es una técnica muy sencilla, muy intuitiva y muy interesante por la interpretación. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que en este caso, yo tengo por aquí dos plantas y que esas plantas tienen que enviarle producto a 3 clientes. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que, no sé, la planta 1, esta es la planta 2, este puede ser un cliente, otro cliente y otro cliente.
Entonces vamos a suponer que este 1 le puede enviar al 3, que le puede enviar al 4, que le puede enviar al 5, bueno, ok. Cada planta le puede enviar a todos, pero podría pasar que solo le puede enviar a 1 o a 2. Listo, eso ya va a depender del problema. Pero pues aquí vamos a suponer que de cualquier planta yo puedo enviar a cualquier cliente. Vamos a suponer que la capacidad de suministro de este es 100. Vamos a suponer acá que la capacidad de suministro de este es 200. Vamos a suponer que este cliente está pidiendo 150. Que este está pidiendo también 150. Y vamos a suponer que este está pidiendo 80. ¿Listo? Y pues bueno, vamos a suponer aquí que cada arco tiene un costo. Pues que por ahora no me interesa, ¿listo? Pero pues aquí va a haber un costo C13, aquí va a haber un costo C14 y así sucesivamente. Por ahora no me interesa el tema de los costos. Cada arco va a tener aquí su costo, ¿listo? Y no se lo voy a escribir a todos. Entonces, claramente si yo miro esto, es un problema, en este caso, un problema desequilibrado, ¿listo? ¿Dónde hay más o dónde hay menos? ¿Dónde está ahí el problema? ¿Qué es más grande, la demanda o el suministro? La demanda, profe. En este caso es la demanda. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a generar una planta ficticia, ¿cierto? Y la voy a poner aquí en rojo. Voy a generar una planta ficticia por aquí que se llame Z o cualquier número. Y voy a hacer que esa planta ficticia tenga exactamente el flujo, en este caso el suministro, que me falta para que sea equilibrado el problema, que sería ¿de cuánto? 80. De 80. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Voy a conectar esa planta ficticia con todos los clientes, ¿cierto? Entonces con el cliente 3, con el cliente 4 y con el cliente 5. Entonces la pregunta es la siguiente. Pues listo, profe, usted se inventó una planta nueva, ya quedó equilibrado, ya en teoría lo podemos resolver fácil, todavía no sabemos cómo, pero pues como es equilibrado ya se puede resolver y va a tener solución, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero es que si ustedes hacen esto, pues a su modelo en su modelo van a aparecer 3 variables nuevas, ¿cierto? Acuérdense que cada variable se va a asociar con uno de estos arcos. Entonces van a aparecer 3 variables nuevas que es xz3, xz4 y xz5. ¿Listo? La pregunta es, aquí todos los arcos negritos tienen un costo, ¿cierto? Que es el costo de enviar una unidad de 1 a 3 y así sucesivamente. Y ustedes ya saben muy bien cuál es la variable X y J, ¿cierto? Son las unidades que ustedes envían desde el punto I hasta el destino J. La pregunta es, ¿qué significa entonces XZ3? Es decir, si por ejemplo cuando ustedes resuelven el problema, XZ3 les da, no sé, pongámosle 20, ¿cuál es la interpretación de esa variable? ¿Cómo la interpretarían ustedes? ¿Qué significa ese 20? Chicos, ¿qué significaría ese 20? El costo de enviar el producto. No. El costo de enviar el producto sería CZ3, ¿cierto? Pero no, aquí estoy diciendo es que la variable XZ3 fue 20. ¿Qué significa eso? Entonces, si por ejemplo, no sé, C13 me dio, qué sé yo, 130,
Pues, ¿cómo se interpreta ese C13? ¿Qué significa ese 130? Perdón, perdón. Esto no es una C, es una X, discúlpeme. C13 medio 130. ¿Qué significa eso? Chicos, ¿qué significaría eso? No es pregunta capciosa, no es pregunta trampa. ¿Cómo interpreto Profe, eso, chicos? como la cantidad de producto enviado Ujú. ¿Desde dónde eh, hasta dónde? desde la planta de producción, llamemos, 1 sí, hasta el cliente 3. sí, señor. Esa es la interpretación, ¿cierto? Porque recuerden que esa es la variable de decisión del modelo de transporte que acabamos de definir aquí arribita de recordar, porque ya hemos hecho un ejemplo. ¿Listo? Entonces, mira, aquí está. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué significaría esto? Que XZ3 es igual a 20. ¿Qué dice Daniel Traslaviña? ¿Cómo interpreto que XZ3 me haya dado 20? Pues ahí estamos hablando de energía, ¿cierto? Cualquier Entonces, bien, no importa, no es el ejemplo de la energía, es cualquier bien que yo tengo que enviar desde unas plantas a unos clientes. Pueden ser cajas, zapatos, lo ok, que sea, entonces, o energía pues, si lo quieres ver. pues es como enviar como desde esa otra planta, digamos, la energía a ese lugar, mejor dicho, como a esa, no sé, ciudad, que en este momento sería 20, o sea, como 20 watts, no sé. Bueno, sí, envié 20, pero el problema es que esa planta Z no existe, yo me la inventé. Ah, Entonces, ok. ¿qué significan esos 20? Ojo, ese Z me lo inventé para equilibrarlo. Ese es el método que utilicé. Entonces, ¿qué significa ese 20? Sí, o sea, si yo miro la red, digo, pues significa que de Z se enviaron 20 unidades a 3. Pero pues eso está en un contexto. Esa planta Z no existe. O sea, finalmente, esas unidades que supuestamente yo envié por ahí son de mentiras, pero tienen un significado físico en el problema. ¿Cuál es ese significado? Es como la cantidad que falta para producir. Entonces tiene que ver con eso. Es lo que me falta por producir, o sea que en la práctica fue en lo que yo dejé de cumplirle a ese cliente. Entonces, si yo envío 20 unidades por ese arco rojo, lo que significa es que finalmente yo no fui capaz de suplirle las 150 unidades que necesitaba ese señor, sino que le quedé viendo 20, ¿cierto? Esas 20 son como los faltantes. Esa es la interpretación. ¿Cuánto me faltó a mí para cumplirle con la demanda? ¿Cierto? Entonces, miren que estos programas ya me permite que yo no le cumpla al cliente, pero al hacer esta modificación, pues hago como que sí le envié los 130 más estos 20, solamente que estos 20 son de mentira. Y yo no puedo perder la interpretación de esos 20, o sea, no es que los haya enviado, sino que se los quedé viendo. Pero tuve que hacer ese artilugio matemático para poder solucionar el problema, ¿cierto? Para poder hallar este X13 y saber que era 130 y no 110 o 100. ¿Listo? Entonces, ¿sí entienden cuál es el método? En este caso se llama en este caso se llama el método de los nodos ficticios, porque eso es lo que son.
¿Sí es clara la interpretación, chicos? Entonces, yo ya lo meto como una variable normal en el problema. Simplemente que voy a tener cuidado es al interpretarlo al final, ¿cierto? Por ahí no es que pueda enviar unidades. ¿Por qué? Pues porque esa planta Z no existe. Así de sencillo. ¿De acuerdo? ¿Claro eso, chicos? Señor. Profe. Listo. Entonces, vamos a mirar el caso. Bueno, no, perdón. La pregunta es, aquí aparecen unas variables nuevas, xz3, xz4 y xz5. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de cz3, que sería el valor que va a ir acá, cz3? ¿Cuál será el valor de cz4? ¿Y cuál es el valor de cz5? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál debería ser el valor de esos coeficientes de costo? Entonces, ojo con lo siguiente. Uno podría decir, pues como finalmente yo por ahí no envié unidades, pues no voy a tener el costo de esas unidades. Entonces, el costo podría ser 0, ¿cierto? Eso te podrían decir, o te podrían decir lo siguiente. Te podrían decir que, por ejemplo, el cliente 3 es muy importante que en caso de que usted le incumpla, él le cobra una multa. Entonces, por ejemplo, la multa por incumplirle al cliente 3 es de, no sé, 7 pesos por unidad faltante. Pues, ¿qué significa entonces? Que en ese caso, en este caso, CZ3 va a tener un valor de 7, ¿cierto? Por cada unidad que yo mande por ahí, voy a incurrir en un costo de 7. No es el costo de envío, sino es el costo que me cobre el cliente por haberle incumplido. Entonces, miren que esos arcos empiezan a tener interpretaciones muy interesantes, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con CZ4. Si el cliente de pronto me penaliza o yo entro en un gasto por haberle incumplido a ese cliente, pues bueno, aquí va a tener un valor. Y lo mismo acá. Si no les dicen nada que hay penalizaciones, pues uno lo que asume es que el valor de esos coeficientes es 0. ¿Listo? ¿Sí es claro eso, chicos? Bueno, asumo por el silencio que sí. Bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo opuesto. Vamos a suponer ahora que tengo nuevamente mis dos plantas y nuevamente mis 3 clientes. Listo. Y vamos a suponer lo mismo. Cada planta puede entregar perfectamente a las otras. A todos los clientes. Qué pena esa flecha. Aquí pues cada uno va a tener sus costos. Listo. Vamos a suponer que aquí el suministro aquí es ahora 200. Y vamos a suponer que este también puede mandar 200. ¿Listo? Vamos a suponer que la demanda de este es 100. Que esta es 120 y que esta es 80. Entonces, ¿es un modelo de transporte equilibrado, chicos? No, señor. No, pero en este caso el exceso ¿dónde está? ¿En la demanda o en el suministro? En el suministro. Suministro. El exceso está en el suministro. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que voy a hacer ahora es generar un cliente ficticio
que lo voy a llamar en este caso Z, a donde voy a enviar el exceso que tengo de suministro, que en este caso, ¿cuánto sería el exceso de suministro? Sería de 100 unidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a conectar en este caso las plantas a ese nuevo cliente, ¿cierto? Pero recuerden que es un cliente de mentiras. La pregunta es, si cuando yo le resuelvo me da, por ejemplo, que X1Z fue igual a 40 y que X2Z fue igual a 60, ¿cómo interpreto esas dos variables? ¿Qué significan? Sería la cantidad de producto no enviado. Entonces, ese sería el producto que me sobró, el producto que no pude enviar y que se me quedó en la planta por X o Y motivo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿qué costo debería tener estos arcos? Entonces, C2Z y C1Z. Entonces, uno podría decir lo mismo. Y si no le dan información adicional, pues eso es lo que uno supone. Pues como finalmente yo por ahí no envié ninguna unidad, pues su coeficiente podría ser 0, ¿cierto? Porque no tengo costo de envío. Pero lo más común y la interpretación más común es que, ¿qué pasa con las unidades que usted fabrica pero que no pudo vender? ¿Qué hace usted con ellas? En una situación real. Usted en un mes produjo mucho y no vendió todo en el mes. ¿Qué pasa con esas unidades que se le quedaron? Aquí casi todos trabajan, entonces me pueden decir Son fácilmente. pérdidas. ¿Cómo? Pues se dejan en el stock. Se dejan en el stock, ¿cierto? Pero no rotan. Exacto. O sea, se quedan ahí guardadas. El problema es que guardar eso tiene algún costo. Claro, tiene un costo de inventario. Claro, tiene el costo de inventario, que es el costo por el espacio que ocupan, más el costo por posibles daños, más el Operativo. costo de seguros, más el costo de operación. Entonces, fíjense en que en ese caso, esas unidades o esos coeficientes podrían ser diferentes de 0. Por ejemplo, si a mí me dicen que guardar una unidad en inventario de la planta 1 me cuesta, no sé, ya después de hacer todos los cálculos, por ejemplo, me cuesta 10 pesos por unidad guardada. ¿Listo? Por unidad por mes o por día, pues dependiendo del tiempo que yo esté manejando. Entonces, fíjense que esas variables ya aquí tienen interpretación y pues puede que haya un costo, ¿cierto? No siempre va a ser 0. Aquí, por ejemplo, pueden acarrear un costo de inventario, ¿cierto? Entonces, miren que el método es bastante sencillo, es simplemente, siempre que tengan un modelo de transporte, lo primero que tienen que ver es, ¿está equilibrado o no? Y si no está equilibrado, pues equilíbrenlo. ¿Cómo? Generando un nodo ficticio, ya sea en los suministros o ya sea en la demanda, obviamente dependiendo de dónde está el desnivel. ¿Listo? Y cuando ya lo tenemos en esa forma, pues digamos que ya los métodos que vamos a ver se van a poder aplicar directamente, casi que mecánicamente, cuando ya tengo equilibrado el problema. ¿Listo? Claro eso, chicos. En un problema de transporte, en todo lo que yo he visto en mi vida, nunca hay más de un nodo ficticio. Es decir, siempre va a haber máximo un nodo ficticio, ¿cierto? No podría decirles que con seguridad nunca se usa más de uno, pero sí les diría que en el 95% de las oportunidades, con un nodo ficticio que se genere es suficiente, ¿cierto? Es decir, como que nunca vamos a encontrar un nodo ficticio en el suministro y otro nodo ficticio en la demanda simultáneamente. O dos nodos ficticios en
en la demanda o 2 nodos ficticios en el suministro, ¿cierto? En un problema de transporte estoy hablando. Más adelante, cuando veamos modelos de redes generalizados, pues es posible que sí haya más de un nodo ficticio. ¿Listo? Claro el método entonces para equilibrar un problema de transporte. Listo. Sí, Bueno, señor. entonces después de que ya tengo un modelo de transporte equilibrado, el tema es que, como les digo, existen métodos que son más ágiles, más fáciles, más rápidos para resolverlo sin necesidad de hacerlo por el método simplex. Entonces, para poder aplicar operativamente esos métodos, lo que yo hago es que resumo toda la información del problema de transporte, no como función objetivo y restricciones, sino que simplemente lo voy a organizar en algo que se llama el tableau de transporte, que es simplemente un tablerito donde yo organizo de cierta forma la información de mi problema. ¿Listo? Entonces, cuando les digan que modele algo como un problema de transporte y no les dicen que lo hagan por programación lineal, implícitamente les están diciendo necesito por favor que me haga el tablero de transporte. Entonces, aquí nuevamente, este es el método original, la forma en que está organizado, entonces sí les agradezco que este es el formato que manejemos de ahora en adelante. De hecho, si ustedes lo buscan en cualquier libro o en internet, pues no van a encontrar uno diferente. ¿Listo? Así que espero que todos trabajemos y no empiecen a inventar reorganizaciones de este tablero. Entonces, ¿qué información tiene? Entonces, si se fijan, vamos a encontrar una casilla grande por cada una de las variables que existen en mi problema, ¿cierto? Puede que sean variables como las negras o puede que sean variables como las rojas. Simplemente todas las que existan en su problema. Y en la esquinita superior van a ir el costo asociado a esa variable o a ese arco, ¿cierto? Entonces este cuadro grande primero es de la variable x11 y en la esquinita pues voy a poner el costo c11 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué vamos a poner aquí mejor dicho, cada columna va a estar relacionada con un destino? Entonces, toda la columna 1 tendrá que ver con el punto de demanda 1 que tiene una demanda sub 1. Toda la columna 2 va a tener que ver con el punto de demanda 2 que tiene una demanda de sub 2 y así sucesivamente. Mientras que cada fila va a tener que ver es con el punto de suministro. ¿Listo? Entonces, toda esta fila 1 va a tener que ver con el punto de suministro 1 que tiene una capacidad de suministro S sub 1 y así sucesivamente. Entonces, cuando les digan formule como un problema de transporte, lo único que tendrán que hacer es realizar esta tablita. ¿Listo? Pues con los valores adecuados. Ustedes dirán, ¿y para qué este cuadro tan grande? Si solamente pongo este C11, pues bueno, este espacio en blanco lo vamos a usar después cuando ya estemos hallando es la solución. ¿Listo? Entonces no se afanen por eso. Entonces vamos a ponerlo en práctica rápidamente. Entonces, este ejercicio es exactamente el mismo ejercicio. Bueno, otra vez peco, no es exactamente el mismo. Es similar al ejemplo que habíamos hecho al principio, ¿cierto? Nuestro ejemplo de las plantas que distribuyen energía. ¿Listo? Simplemente que yo qué hice, me vi obligado y con mucha tristeza le tuve que eliminar todas estas restricciones adicionales que tenía. ¿Cierto? Entonces únicamente va a ser un problema que tiene las restricciones de suministro y las restricciones de demanda. Entonces lo que quiero que hagan ustedes es, con este ejemplo, por favor, represéntenlo como un problema de transporte por medio de su tablero de transporte. ¿Listo? Entonces, todo lo conocemos, ¿cierto? Conocemos las demandas, conocemos los suministros y conocemos los costos. Obviamente, ¿qué tienen que hacer antes de pasarlo aquí? Equilibrarlo. ¿Listo?
sea, no lo pueden pasar tal cual con los valores que está acá, tienen que agregar unos adicionales porque ya habíamos dicho que no está equilibrado. Entonces, mi recomendación es que para hacer el tablero fácilmente, lo mejor que puede hacer uno inicialmente es hacer la recta de esta forma. ¿Listo? Y verá pues que eso va a fluir. Entonces, eso es lo que quiero que hagan ahora, chicos. Van por favor a, pues si quieren usar la red, la usan, si no, no es obligación tampoco. Pero pues si no está equilibrado, sí tienen que agregar las casillas correspondientes. ¿Listo? Entonces vamos a dar 10 minuticos para que ustedes me construyan esta tabla, por favor. Y en 10 minuticos escogemos a alguien aleatoriamente para que nos muestre cómo le quedó finalmente. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, manos a la obra. Aquí está el enunciado. Nuevamente lo pueden ver de aquí directamente. No tienen que irse por allá arriba. Tienen que construir esta tablita. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, chicos. Y mientras lo van haciendo, voy a aprovechar y a llamar a lista. Entonces, voy a dejarles de compartir un momento la pantalla. Entonces, no sé. Si no tienen descargado el archivo, pues tómenle foto al enunciado y a la tablita para que lo puedan ir haciendo mientras. ¿Listo? Entonces, este es el enunciado. Y esta es la tablita que quiero que hagan. Listo. Abella Sierra, Ingrid Natalia. ¿No está? Listo. Ayala López, Niji Joana. Presente, profe. Cañón Hernández, José Luis. Presente, profe. Cepeda Palacios, Dayana Lucía. Presente, profe. De la Hoz Barbosa, Jonathan Alberto. Presente, profe. Forero Prieto, Yasmín. Ok, Yasmín, vi que respondiste por el chat. Guzmán Pinzón, José David. No está, listo. Hernández Fonseca, Tania Gisela. Presente, profe. López Huertas, Héctor Alfonso. Presente, profe. Manrique Quintero, John Alexander. No está, listo. Melgarejo Pérez Esperanza. Tampoco Presente, está. profe. Ah, ok. sí Presente. está. Listo. Ordóñez Castañeda, Jennifer. Presente, profe. Parra Ojeda, Lady Tatiana. Presente, profe. Parra Ojeda, Miriam Lorena. Presente, profe. Pedraza Sea, Angie Liliana. Ok, escribió en el chat. Pinilla Viasus, Diana Paula. No está. Rodríguez Moreno, Daisy Joana. Presente, profe. Rojas Barrios,
Roger Ferney. Presente, profe. Sánchez Piñeros, Nadia Paola. Presente, profe. Ok. Torres Triana, Jason Albeiro. Presente, profe. Traslaviña Barbosa, Daniel Alejandro. Presente, profe. Beasus Jiménez, Kevin Sebastián. Kevin Sebastián. Bueno. A ver, repito los que no están. Abella Sierra, Ingrid Natalia. Guzmán Pinzón, José David. Manrique Quintero, John Alexander. Manrique Quintero, John. No está. Pinilla Beasus, Diana Paola. Presente, profe. Ok, ¿por qué no me respondiste ahorita? Profe, qué pena, me ausenté un momento. Ok. Beasus Jiménez, Kevin Sebastián. Ok, bueno. Listo. Listo, chico. Entonces, tienen todavía 5 minuticos.
¿Cómo van, chicos? Entonces, la verdad, voy un poco enredado. Bueno, entonces así no han terminado, pues eso es lo importante, pues que si no lo están pudiendo hacer, me digan que no entienden y lo Pues, podamos profe, yo hacer. también sí te doy, pero no sé, con la nueva tablita que proyectó, no doy, no sé. Con la A ver, tablita que está del ejemplo 1. ¿qué has hecho hasta el momento? Partamos de ahí. Estas, bueno, este cuadro ¿cómo decirle? Como este comparativo entre, espera un momentico, acá lo tengo como un borrador todo feo. Sí, como este comparativo, como lo que su merced hizo ahorita, como ese cruce de información. Ok. Bueno, entonces vamos a... ¿Cuál de los dos tiene más peso? Y pues por ahí voy. Bueno, entonces vamos a hacerlo entre todos. ¿Listo? Porque este es el primero. Lo vamos a hacer entre todos entonces y luego ustedes me ayudan con los ejercicios. ¿Listo? Bueno, entonces, mi recomendación muy sincera y es que siempre hagan la red. Si tenemos todos los datos sobre la red, va a ser súper fácil pasarlo posteriormente a la tablita. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuántos puntos de suministro tengo? No les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto que no? No, profe. No, muchachos, es que el cuerpo ya siente que se acerca Semana Santa y está más rebelde. Listo. ¿Cuántos puntos de suministro tengo? Sí necesito que me ayuden con eso. No me dejen morir. ¿Cuántos puntos de suministro tengo? Profe, pero era el ejercicio 1 del que tú nos estás preguntando. Básicamente es el mismo, pero pues yo aquí se los puse. ¿Sí? Exacto, el ejemplo 1, que es el que habíamos hecho antes, simplemente que sin esas restricciones adicionales. Entonces son tres plantas de suministro lo que hay. Listo, entonces tengo aquí la central 1, voy a llamarla así. Tengo aquí la central 2 y tengo aquí la central 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el flujo? Bueno, me perdonarán que diga a veces flujo, lo que pasa es que cuando damos redes más adelante, se va a intercambiar ese concepto de suministro por flujo. Pero entonces, ¿cuál es el suministro total de la central 1? Es decir, ¿cuánto es lo máximo que puede enviar la central 1? 1600 kilovatios. 1600, ¿listo? La 2. 1200. 1200. La Y 3. 87.5. ¿Segura? ¿Revisamos? Revisemos. ¿Cuál es el suministro total de la central 3, chicos? Ya, pues es que me toca minimizar aquí. La central 3 no puede producir más de 87,5 watts. Sigan leyendo. Cartagena, Banco y Santa Marta son de 350, 600, 900 y 1200. Sí, pero antes de eso decía otra cosa, ¿no? No, profe, dice, la central 2 no puede producir más de 1200 kilowatts por día productivo. La ¿Qué central dice luego? 3, la central 3 no puede producir más de 87,5 kilowatts por hora. Todas las centrales trabajan únicamente 8 horas diarias. También se sabe que las demás... Stop ahí. ¿Para qué van a usar esa información que dice todas las centrales trabajan únicamente 8 horas diarias?
Mira que en la planta 1 y 2 te dieron la capacidad por día, pero en la 3 te la Por- dieron por hora. Pues podríamos tomar Multiplica los por 8. kilovatios, Podríamos o y sea, que pasarlos deberíamos. ahora. Entonces, Sí. ¿cuánto sería por día? Para que quede coherente con las 1600 y con las 1200. Sería 1600 por 8, ¿no, profe? No, 1600 no. Ah, no. 87 Pero en la en la 3. 3. Así Sí. que vamos a pasar los demás ahora. Ah, no, Sería, bueno, también podría hacerlo, pero también pues creo podría que ser me así. complica más. Ok. Porque las Entonces sería, demandas también tendría que pasarlas a horas. ok. Entonces, mejor Sería entonces trabajemos. 87,5 por 8. ¿Y cuánto sería? 700, profe. Listo, gracias. Listo, bueno. Ahora vamos a mirar cuántos, ¿cómo se llama? ¿Cuántos puntos de demanda tengo? Entonces tengo Barranquilla, Creo que 2 o 3. Es Cartagena, Banco y Santa Marta. Barranquilla, Cartagena. 4. ¿Banco qué es, profe? Banco es una ciudad de la costa, sí. Banco Magdalena. Aprendiendo geografía. Banco y Santa Marta. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la demanda de Barranquilla? Creo que son 350, profe. 350. ¿Listo? ¿Cuál es la demanda de Cartagena? 600. ¿Cuál es la demanda del banco? 900. ¿Y cuál es la demanda de Santa Marta? 1200. 1200. ¿Listo? Bueno. Cuando ya tengo esos flujos, pues puedo verificar si está equilibrado o no el problema. Bueno, claramente aquí, por la información que me dan, yo de cada central puedo ir a todas las ciudades. Entonces, eso básicamente lo que significa es que yo desde cada central podría enviar energía a cualquiera de las ciudades. ¿Listo? Obviamente me va a quedar ahí súper cruzado. Pero bueno. Entonces, ¿es equilibrado o no es equilibrado el problema? Pues No lo es, profe. no lo es. Ok. ¿Cuánto suma el suministro total? Es decir, el 1200 más el 1600 más el 700. 1500. 3500. ¿Cuánto, perdón? 1500. 3500. 3500, perdón. 3500. ¿Y cuánto suma el total de las demandas? 1100. 1700. 3050. 3050. 50. ¿Listo? Entonces, bueno. Aquí es claro que el exceso está es en la oferta o en el suministro. Por lo tanto, ¿dónde voy a generar mi nuevo ficticio? ¿En las centrales o en los clientes? Centrales. No, en los clientes porque es Los donde clientes, sí. Sí, En perdón. los clientes. Entonces voy a generar por aquí el cliente Z, que es de mentiras. ¿Listo? Y voy a conectar, bueno, primero, ¿cuál debe ser la demanda de ese cliente ficticio? Lo que sobra en la demanda, ¿no? La oferta, perdón. ¿Qué es en este caso? 450. ¿De acuerdo? Y voy a conectar a todos los clientes. Qué pena, lo chambón.
Voy a conectar a todos los, perdón, puntos de suministro con ese cliente. ¿Listo? Bueno, entonces el tema es el siguiente. Necesito ahora saber cuáles son los costos de cada uno de esos arcos. ¿Listo? Entonces voy a hacer la lista porque pues va a ser un poquito larga. Me van a salir, a ver, 1, 2, 3, 3 por 5, 15. Me van a salir 15 costos, ¿listo? Como en este ejemplo, lo que yo envío por los arcos rojos sería la energía que me sobró, ¿cierto? Y pues aquí en el enunciado no me están diciendo que esa energía que yo no distribuyo tiene algún costo. Pues en ese caso, simplemente ya sé que el costo de esos arcos rojos o de esas variables va a ser 0, pues porque aquí no me dijeron nada, ¿cierto? Entonces necesito ahora, pues es como los costos de todo lo demás, ¿listo? Entonces voy a necesitar primero, empecemos con los costos de la central 1 hasta Barranquilla. Entonces, ¿cuánto sería ese costo? ¿Cuánto sería a partir de la información que tengo ahí? Chicos. ¿Cómo, profe? Qué pena es que se le escucha entrecortado. ¿Cuál sería el costo del arco C1 Barranquilla? Es decir, ¿cuál sería el costo unitario de enviar una unidad desde C1 hasta Barranquilla? En el enunciado tengo la información. Ok. No, profe. Ah, no, sí. Barranquilla 150. Esa es la distancia. Distancia. Barranquilla, distancia, ciudad. El costo tiene un costo de 2.800 por cada recorrido. Kilómetro recorrido. Ah, ok. Entonces sería 2.800 por los 150, profe. Ok, ¿y cuánto sería eso? Ah, serían 420.000. Listo, 420.000. Entonces, Lo mismo para las demás, ¿cierto, profe? exactamente. Necesitaríamos los costos de todas las demás, ¿cierto? Entonces necesitaríamos C, C1, pero no para Para Barranquilla, sino para C1, Cartagena. C2, la Cartagena serían 504.000. Bueno, yo no le estoy poniendo los 3 finales, Ah, listo. pero venga, se los pongo porque mejor después nos enredamos. ¿Listo? Bueno. Ahora necesitaría C, C1, banco. Ese sería 708.400. 708.400. ¿Listo? El siguiente sería C1, Santa Marta. Z. Ah, no, perdón, Santa Marta, sí. ¿Cuánto sería Ese ese? sería 464.800. 464.800. ¿Listo? Bueno, entonces el hecho es que ya ustedes pueden calcular esos costos todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pasar esa información que hay en ustedes a la tabla. ¿Listo? Entonces, recordemos cuál es la estructura de la tabla del tablero. Entonces, primero va a haber una fila
por cada punto de suministro. En este caso, entonces, mi tabla, ¿cuántas filas tendría? 4 ¿Seguro? o 3. 3. Tendría solamente 3. ¿Listo? Entonces, a ver. Tendría 3 filas, ya que las podemos hacer amplias. Va a tener 3 filas. ¿Listo? Cada una de esas filas va a estar relacionada con un punto de suministro. Entonces, aquí va a tener la central 1, aquí va a tener la central 2 y aquí va a tener la central 3. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos puntos de destino tengo? 4, pero con Z serían 5. ¿Listo? Entonces Z para mí es uno normal por ahora, entonces va a ser 5. Sí. Entonces este va a tener 5 columnas. 1, 2, pero ¿qué tiene la pantalla en ese punto que se enchueca? 3, 4 y 5. ¿Listo? Bueno, entonces, fíjense en que ¿qué pongo yo aquí al frente? Según la grafiquita, voy a poner el suministro de cada una de esas fuentes de suministro. Entonces, ¿cuál es el S de C1? Es decir, ¿cuál es el suministro total que se puede enviar desde C1? Sería simplemente el valor que tiene acá, o sea, 1600, 1200 y 700. ¿Listo? Entonces acá va a ir 1600, 1200 y 700. ¿Listo? Entonces recuerden, toda la fila tiene que ver con los suministros. Ahora, en cuanto a los destinos. Presente, profe. Pero a esta hora ya que presente. Ya, ahorita al final me dices, ¿listo? Entonces, cada columna va relacionada con un destino. ¿Y cuáles son mis destinos? Entonces está La Arenosa, está Cartagena, está Banco, está Santa Marta y está el mejor de todos, Z. ¿Listo? Y abajo voy a poner la demanda total de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, en este caso, para Barranquilla es 350. Para Cartagena va a ser 600. Para Banco va a ser 900. Para Santa Marta, 1200. Y para el mejor que Z, 450. ¿Listo? Y pues ahora voy a empezar a poner los costos unitarios. Entonces, ok, si yo envío una unidad desde la central 1 a Barranquilla, ¿cuál es el costo unitario? Pues yo lo hallo aquí y me dio 420.000. ¿Listo? Entonces lo voy a anotar aquí. 420.000. ¿Listo? Si envío desde la central 1 a Cartagena, ¿cuál sería el valor? Pues en este caso me dio 504.000. ¿Listo? Ahora, si mando desde la central 1 al banco, ¿cuál sería el costo? 708.000, ¿era 708.400? 708.400. Ahora, si envío a Santa Marta, 464.800.
¿Listo? Y para Z, ¿cuánto es? Chicos. Cero, profe. 0 porque en este caso, pues, no me indicaron. ¿Listo? Entonces, de la misma forma, les voy a pedir el favor que completen toda la tabla. ¿Listo? Ya vieron que es relativamente sencillo. ¿Listo? Entonces, ahora sí tienen más claro lo que tienen que hacer, chicos. ¿Y se colocan los datos y se suman o se plantean ahí ya? No, por ahora solo hay que colocarlos. Todavía no hemos visto ningún método para resolverlo. Ah, ok. Estamos haciendo algo así como el análogo a la formulación de los problemas que hicimos al principio antes de resolverlos. ¿Listo? Pero es porque va a pasar lo mismo. Los métodos para resolverlo aquí son incluso más mecánicos. ¿Listo? Entonces, por favor, van a completar la tabla. José David, que fue el que escribió, ¿por qué no estabas cuando llamé a lista? Sí, te llamé varias veces. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, por favor, recuerden el jueves estar pendientes. Simplemente les voy a enviar el consolidado de las notas para que lo revisen y pues si llega a haber algún error, pues me informen inmediatamente. ¿Listo? Para subir las notas el próximo viernes. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, creo que nos veremos hasta el lunes de Pascua, ¿cierto? ¿Sí es de Sí, sí. Pascua? Sí, Sí, profe. es Pascua. Entonces, bueno, aprovechen, descansen, pues por lo menos yo sé que operativa no les voy a dejar ningún trabajo, entonces por lo menos descansen de operativa. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿me regalas unos minutos, Muchas por gracias, favor? profe. Bueno, Gracias, profe. listo, sí. Profe, Dale. Hola, profe, profe, gracias. profe, tengo una duda ¿Sí? antes de esto. Por ejemplo, aquí ya en la central 2, ¿cómo multiplicamos ahí? ¿Los 1200 o lo hacemos que en la misma, con la tabla, con la ayuda de la tabla? Por ejemplo, ya serían los 2800 por 230 o... Sí, igual. sí. Ah, ok. Sí, Ahí no quedó cambien, claro. no cambien nada Listo. con las otras. O sea, el costo Listo. siempre por kilómetro siempre va a ser 2.800 y eso Ok. se va a multiplicar por la distancia. Listo, profe. ¿Listo? Gracias, profe. Entonces, bueno, los que ya se vayan a ir a descansar, pues descansen. Sí, igual aquí, si alguien me va a preguntar algo, aquí me quedo. Entonces, ya Gracias, profe, hasta ustedes me luego. dirán. Hasta luego. Bueno, que estén bien, chicos. Gracias, profe. Bueno. Hola, profe. Hola. Profe, qué pena. Ay, discúlpame que no te dejé hablar, Joana. Qué pena, Tranquila. profe. Una pregunta. ¿La conexión de mañana va a ser en algún salón? ¿O su merced me envía algún link de Zoom? No, yo creo que nos vamos a conectar, ¿sabes por dónde? Por Google Meet. ¿Listo? Entonces yo te envío el link para que te conectes. Listo, profe. Es que si mi computadora es un poco lentico, entonces, para que me envíes el link anticipadamente, profe. Listo. Dale. Entonces, quedamos Y de lo 4 a mismo, 6. sí, sí, profe. Lo mismo me toca pegar en el Word, así como en el ejercicio anterior, pegar las imágenes. Como sientas que más te rinda, o sea, Es que la verdad la vez pasada fue porque no, o sea, me decía que el archivo no era compatible y se quedaba ahí trabado. Pues ya mandé a actualizar el equipo y todo, porque la verdad sí estaba súper lento.
No, pues tú puedes, O o no, sea, si quieres lo que puedes hacer es, pues escribir directamente en Word, aunque pues a veces es enredada por las tablitas y eso. Pero pues normalmente cuando uno sí pega imágenes en Word, pues no hay como problema. Igual intenta pues de pronto también sí, convertirlo en PDF o algo así antes de es que enviarlo. eso fue lo que hice, pero no sé qué me pasó. Pero ya mandé a actualizar el equipo, a ver, esperemos de que mañana todo me salga bien. Listo. Entonces mañana nos ¿Listo? vemos. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Chao, profe. Bueno, Gracias. listo, que estés bien. Profe, ¿me recuerdas tu correo, por favor? Mi Para enviar correo es, te lo voy a las escribir imágenes. aquí en el chat. Gracias, profe. ¿Ya verificaste que sí sean legibles? Ah, Sí, ¿o no las has visto todavía? sí, profe, pues ya le tomé nuevamente las fotos y me dices, por favor, si quedaron bien. Bueno, Listo, sí. listo, ahí ya te envié. Te lo envío el personal. ¿Hay algún problema, profe? Prefiero que me lo envíes del institucional, es que a veces se me va spam. Y es que tengo muchos correos. Entonces te agradezco que me lo envíes Ah, no, del del de la... mío, que sale del mío, de mi personal. No, por eso que lo envíes del tuyo institucional. Ok, profe. Listo. Joana, ¿me ibas a Sí, decir algo? profe. Sí, señor. Profe, tengo una duda. Es que me Sí. escribiste con el problema del parcial, me escribiste que lo tenía que volver a presentar. Sí. ¿Tú estuviste Pero al eso, principio de la clase? sí, o sea, yo no. Porque dijiste que solo una persona, o sea, ya veo que fue mi compañera, Por eso, es que que hubo dos quedaba personas que lo penalizada. enviaron posteriormente, pues que no lo subieron al aula, pero pues lo El mío fue de subieron, 5 minutos de diferencia, profe. pues sí, te repito, es que tú estás al principio de la clase, es que yo expliqué eso, dije, Sí, bueno, voy a hacer la excepción esta vez, hay dos personas que me lo enviaron rápido, entonces voy a calificarlo obviamente con ujú. penalización, ¿cierto? Diferente de pronto como le pasó a la compañera que fue que ella me lo envió 20 minutos después. Entonces, yo les dije al principio, las dos personas se los calificó, no los he calificado en este momento, pues porque les iba a dar la información, porque pues no me respondieron nada en el correo. Entonces, no, el tuyo te lo va a calificar pues con penalización. Profe, ¿y esa penalización en qué consiste? ¿Le bajas o algo así? Sí, No, pues sí, exactamente. casi no terminé, casi no terminé el último, ¿no? Ay, profe. Pues está esa Profe, opción o lo presentas nuevamente. Pues yo sé que no, no fue tengo culpa de muy poco. ustedes. Por eso esa fue Mm, la opción que nos dan. Y no es la opción, es que pues de ahora en adelante eso es, si alguien no lo puede entregar al aula, pues presenta un supletorio. Sin indicar eso que es porque hicieron algo mal ustedes, no, pues es porque tuvieron algún inconveniente con el internet, ¿cierto? Cosas que se nos salen de las manos tanto a ustedes como a nosotros. Bueno, profe, ¿Listo? otra pregunta, no te molesto más. Tú hablas de 3 notas, yo solo tengo 2. Lo que pasa es que yo me matriculé súper tarde, como el 16 de febrero, marzo. No sé si hubo algo anterior de febrero, no sé si hubo algo anterior a esas fechas. Mm, sí hubo una actividad, pero no, yo creo que para el 16. ¿Tú qué actividades has presentado? ¿Los dos parciales solamente? Sí, profe, solo los 2 parciales. Pues sí, hubo una actividad antes del parcial número 1, que fue un ejercicio que se planteó en la tercera clase. La tercera clase fue, a ver, te digo, nosotros entramos el 2 de Profe, qué febrero. pena, ya te lo envié. ¿Será que me lo podrías mirar para ver si quedaron bien las imágenes o tendría que volver a tomarle fotos? Listo, déjame, ya lo reviso. Dale. Joana, ¿cierto? Es Señor, la que le falta una nota. sí, Pues profe. necesito que
des algún tipo de certificación de que efectivamente solo la matriculaste hasta ese día, ¿cierto? Porque si ese es el caso, Pues el pues recibo de pago está del banco, lo tengo. sí, De ese pero digamos que la matrícula, ¿quién la realiza? Debe ser, o sea, debe ser como la asistente de tu facultad. ¿Sí me hago entender? Entonces, escríbele a ella y pues bueno, ya ella o él, no sé, porque no sé quién sea, pues ya me escribirá y me confirmará cuándo matriculaste tú la materia. ¿Listo? Listo, profe. Haz eso rápido porque las notas se cierran el viernes. ¿Listo? Ay, no, y eso es horrible porque estoy haciendo peticiones y siempre pues no se demoran mucho, pero pues no. El tema virtual, digamos que no ha sido como tan para las solicitudes y eso en la universidad no han sido como muy Pues yo satisfactorias. creería que es mejor que llames. Listo. Yo creo que es mejor que llames directamente y le dices ese es el caso. El profe hizo un trabajo, yo no he matriculado, entonces él me dice que necesita pues como un certificado o que ella me confirme, puede ser por un correo, que sí fue así, listo, y ahí no hay problema, pues hacemos una actividad para recuperarla, listo. Listo, Igual ese profe. ejercicio fue muy sencillo, pero sí tienes que hacer la gestión, ¿listo? Listo, profe. Sí, señor. Cualquier cosa, Listo. te escribo al correo. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno. Listo, Liliana, déjame ya 2 segundos, dos clic, reviso acá. Angie. Quedó con el brazo, ay, qué pena, profe. Pero yo creo que ahí sí ya se entiende. Pues se entiende más que el otro, pero es que el problema es, creo que el problema es que escribes muy feo. Es que no entiendo los subíndices, todos parecen un 1. Lo siento, que tuve un problema en la mano, me Sí. tendinitis y por eso no pude escribir bien. A ver, X1, X2, S1, S2. Pero sí, más o menos, o Bueno, no, déjame, con Zoom ya medio se entiende. No, creo que sí lo puedo entender con algo de esfuerzo. ¿Listo? qué pena, profe. Dale, no te preocupes. Trataré de mejorar la letra. No, es que sí fue por un problema de tendinitis y no, la mano no me da más. Dale, no hay problema. Creo que ahí ya lo puedo entender. ¿Listo? Entonces igual está pendiente el jueves. Ah, bueno, no, pues en tu caso sí por el aula tendrás la nota del parcial, pero igual por correo envío ya el consolidado. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Liliana, que estés bien. Una feliz noche, profe. Bueno, Hasta luego. bye bye.